cuando este perro abandonado rescató a Jenny L'Oreal de un accidente automovilístico casi fatal, tuvo que arrastrarla más de 100 pies solo para encontrar ayuda. Sin embargo, esta interacción casual pronto lo llevaría a una situación desesperada con un giro sacudido. La carretera a más de 60 mph cuando un ruido sordo la sobresaltó desde afuera de la ventana. El parabrisas se oscureció, lo que la impulsó a frenar bruscamente. Los neumáticos chirriaron cuando su camioneta se salió de la carretera en una curva cerrada. Sharon gritó cuando el vehículo se estrelló deslizándose por una terraplén. Golpeó dos árboles antes de finalmente detenerse, rodeado de árboles envueltos en polvo y un olor acre a gasolina. El impacto había roto el tanque de combustible lateral, derramando su contenido en el suelo, formando un lodo espeso debajo del vidrio del vehículo, plástico y suciedad cubriendo el interior. Cuando Shannon se encontró agarrando la bolsa de aire que se había inflado tras el impacto, aturdida y desorientada, se dio cuenta de la alarma del coche a todo volumen que contrastaba con el silencio espeluznante que la envolvía. Su visión se volvió borrosa y luchó por orientarse. El impacto del choque la había dejado en un estado de desconcierto. La puerta del lado del conductor colgaba abierta, parcialmente destrozada por la fuerza de la colisión. Después de una breve pausa, Shannon salió del auto y tropezó hacia el borde de la carretera de donde había venido. Sin embargo, su viaje se detuvo abruptamente cuando se desplomó sobre el baúl del auto, ensangrentado y golpeado al otro lado de la calle. Las orejas de un perro se animaron ante el sonido de la colisión, que había estado deambulando cerca de su casa, olfateando el suelo y entreteniéndose. Marcado el tercer día consecutivo, había logrado deslizarse a través de un hueco en la cerca del patio trasero y salir a la calle. A pesar de sus mejores esfuerzos, el dueño del perro luchó por contener a su aventurero pastor alemán de 70 libras. Cascos, aunque se había ganado la reputación de ser una molestia en el vecindario, hoy estaba decidido a demostrar que era más que eso. Con su pelaje erizado exudando un aire de determinación, el perro corrió a través de la carretera hacia el auto de Shannon, ladrando urgentemente pidiendo atención. Sin embargo, se encontró con silencio y ausencia de otros espectadores. Se encontró perdido por un momento fugaz, gimió y rodeó los escombros, pero al no recibir respuesta, se resignó a la situación. Olfateando con urgencia, el perro fue el primero en responder en la escena. Tiró de los pantalones de Shannon, pero ella permaneció inconsciente por el choque. El perro desaliñado luego agarró el cuello de la camisa de Shannon, lo que proporcionó un amplio agarre con su tela de franela de manga larga. Y el área estaba desierta, con poco tráfico, y no había testigos del accidente. Las calles cercanas estaban vacías y las tiendas habían cerrado para el almuerzo, sin dejar a nadie que pidiera ayuda. Usando sus dientes para agarrar el collar de Shannon, el perro arrastró lentamente su cuerpo hacia una carretera diferente, recogiendo gradualmente al acelerar el ritmo. Sacudió la cabeza de un lado a otro, impulsando a Shannon hacia adelante con cada movimiento. Shannon entraba y salía de la conciencia, sintiendo el suelo debajo de ella y la roca ocasional clavándose en su espalda mientras era arrastrada a través de arbustos y por un terraplén. Shannon sintió un pinchazo. La sensación recorrió sus brazos y piernas, pero permaneció demasiado débil para levantarse. La confusión la envolvió cuando se dio cuenta de que estaba abandonada lejos del auto donde había perdido la conciencia, pero había algo más, una presencia a su lado que la empujaba contra su voluntad. La mente de Shannon se llenó de imágenes de un destino cruel esperándola. Era un lobo o un oso que la arrastraba de regreso a su guarida para pasar un rato, comida demasiado débil para resistir pero lo suficientemente consciente como para ser consumida por el miedo. El cuerpo de Shannon continuó siendo impulsado a través del terreno accidentado. Después de lo que pareció una eternidad emergieron de los arbustos. El zumbido en el oído de Shannon disminuyó, reemplazado por el rugido de los autos. Cuando su audición volvió, esto solo intensificó su miedo. Arqueando su cuello, vio su destino: una autopista de 4 carriles, autos acelerando por cualquiera de ellos, capaz de terminar con su vida con una colisión. Con cada gruñido y tirón del perro se acercaban a una muerte segura. Shannon casi podía oler los vapores de los vehículos que pasaban. Momentos antes ella había experimentado su propio accidente automovilístico, el recuerdo de Karenin en el bosque grabado en su mente, repitiéndose en un bucle implacable de trauma. A pesar de su impulso interno de moverse, su cuerpo se negó a obedecer, como si estuviera paralizado en un estado medio soñador. Shannon se dio cuenta de que el perro ya la había arrastrado casi 100 pies. Gastando toda su energía en la tarea. Si no estuviera tan concentrado, probablemente estaría jadeando pesadamente y desesperadamente, deseando gritar pidiendo ayuda.
La vida volvió a sus brazos y comenzó a moverse primero, una sensación de hormigueo que recordaba a los arbustos recorrió sus extremidades y luego, con esfuerzo, sintió que sus brazos comenzaban a moverse mientras rodaba sobre su estómago para enfrentar a su improbable salvador y se encontró con los grandes ojos negros del perro. Shannon plantó sus pies en el suelo, deteniéndolos a ambos y observó que Shannon ahora se movía, el perro se recostó y ladró, aparentemente luchando consigo mismo. De viento se encontraron en un lugar peligrosamente cerca de una carretera bulliciosa, el perro permaneció tranquilo, su mirada fija e inquebrantable en Shannon, mientras tanto Shannon se encontró en espiral hacia un estado de pánico creciente, reuniendo todas sus fuerzas, levantó el brazo y lo apoyó encima. El perro lo usó como fuente de apoyo con su cuerpo como muleta, ella se impulsó hasta ponerse en cuclillas y extendió su brazo para mantener el equilibrio. Sorprendentemente, el perro no se inmutó, pareciendo entender su papel en esta situación con un último empujón. Shannon se puso de pie y desde allí comenzó a saludar frenéticamente a los automovilistas que pasaban al darse cuenta de que era su única oportunidad de obtener ayuda, sin embargo, todavía estaba demasiado lejos de la carretera para que la mayoría de los autos la notaran. Shannon sabía que necesitaba ponerse de pie más derecha y saludar. Sus brazos vigorosamente en el aire reuniendo cada gramo de fuerza que le quedaba. Shannon se apartó del perro y extendió sus brazos en lo alto en el aire agitándolos enfáticamente mirándola, el perro pareció comprender exactamente lo que estaba haciendo permaneciendo a su lado mientras ella buscó ayuda desesperadamente por primera vez. Todavía irradiaba abundante energía que parecía haber abrumado a sus dueños, de hecho, estuvieron a punto de entregarlo al refugio, si eso sucediera, podría implicar una larga espera, el tiempo promedio de espera del refugio local oscilaba entre 3 meses y 2 años en estos días, los perros más buscados eran las razas pequeñas y la presencia imponente de un pastor alemán a menudo intimidaban a los posibles adoptantes a pesar de su reconocida inteligencia y adaptabilidad, muchos los veían como una amenaza sin darse cuenta del futuro incierto que le esperaba. El perro permaneció al lado de Shannon haciendo todo lo posible para apoyar a la mujer necesitada. Había estado saludando a los autos que pasaban durante varios minutos hasta que finalmente se escuchó un fuerte sonido de los frenos de un camión. Eco en la distancia deteniéndose. Un hombre saltó rápidamente y corrió hacia Shannon preguntándole si estaba bien. Luchaba por hablar. Shannon apenas pudo responder antes de colapsar rápidamente. Guiándola hacia una ambulancia, todo lo que pudo decir fueron 3 palabras, ¿dónde está?, murmuró mirando al paramédico masculino a su derecha, su larga camisa blanca extendiéndose hasta sus manos mientras él dirigía la camilla y mantenía a Shannon asegurada en su lugar, ¿dónde está?, a quien preguntó, antes de indagar más sobre si había alguien más en el vehículo con ella, pero todo lo que Shannon pudo hacer fue negar con la cabeza, esas fueron sus últimas palabras antes de ser subida. Y cargada en la parte trasera de la camioneta, la mitad de la carretera había sido cerrada y una multitud de testigos se había reunido ansiosa por hablar con la policía mientras Shannon era transportada al hospital. Los paramédicos buscaron en el área cualquier señal de un pasajero masculino, pero no tuvieron éxito cuando los investigadores del accidente revisaron el lugar y quedaron atónitos de que alguien hubiera sobrevivido a la capacidad de Shannon para recorrer más de 100 pies hasta la carretera en busca de ayuda fue extraordinario al llegar al hospital. Su historia sonó descabellada y el personal médico desestimó sus comentarios como confusión inducida por él le habían administrado anestesia, sin embargo, cuando Shannon recuperó la conciencia, persistió repitiendo la misma historia y les aseguró que era cierto que un perro la había arrastrado desde su automóvil hasta la carretera y finalmente le salvó la vida. El día siguiente trajo noticias impactantes, el perro efectivamente había sido encontrado, pero sus dueños se negaron a aceptarlo de regreso alegando que era demasiado problemático y citando el accidente automovilístico como la gota que colmó el vaso, decidieron entregarlo al refugio local para adopción. Shannon quedó devastada por esta revelación, decidió garantizar el bienestar del perro después de que él había venido a rescatarla desinteresadamente. Shannon estaba completamente desconsolada y deseaba poder ofrecerse a adoptar al perro en el acto si le quedaba algo de espacio en su casa, pero con 5 perros ya bajo su cuidado.
Shannon entendió mejor que la mayoría que este perro merecía un ambiente seguro y saludable. Decidido a hacer una diferencia una vez que se recuperó, Shannon hizo una visita a la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Thamesville Thomas, donde se guardaba al perro. Tan pronto como llegó, la cara del perro se iluminó como si se reuniera con un viejo amigo al que estaba alojado en un pequeño recinto en la parte trasera del centro, pero a Shannon se le permitió llevarlo afuera para jugar. A pesar de las terribles circunstancias, el perro todavía estaba rebosante de energía, entusiasmo y una naturaleza gentil, sabiendo que su tiempo juntos era limitado. Shannon hizo una pregunta a los voluntarios que ya temían la respuesta: ¿cuánto tiempo creen que tomará él para encontrar un nuevo hogar? Ella apenas se atrevía a mirarlos a los ojos, anticipando las expresiones comprensivas que mostraban. Su respuesta fue sombría, como había temido cuando tenía 2 años. El tamaño y la raza del perro eran barreras importantes para la adopción. Ser un pastor alemán hizo sus perspectivas. Incluso Blicker. Shannon no pudo evitar lamentar el hecho de que la gente a menudo pasaba por alto la personalidad individual de un perro y se fijaba en estereotipos asociados con ciertas razas, lo que agravaba el desafío. El riguroso proceso de selección del refugio para posibles adoptantes de razas como los pastores alemanes no lo era. Solo se trataba de encontrar un hogar. Se trataba de encontrar el hogar adecuado, uno equipado para manejar las necesidades y rasgos únicos de dicho perro. Este proceso de investigación minucioso podría extender el tiempo de espera para la adopción a años. Cuando Shannon absorbiera la magnitud de la situación, una idea comenzó a surgir. Pensó en qué pasaría si pudiera atraer la atención de los medios sobre la difícil situación de este perro. Al compartir su historia, tal vez podrían comunicarse con alguien dispuesto a ofrecerle un hogar o explorar soluciones alternativas. Perro. La mejor oportunidad de encontrar un hogar amoroso. Sin un nombre por el que Shannon apodó al perro héroe, un apodo que rápidamente se quedó inicialmente recibido con escepticismo por los medios de comunicación. Shannon persistió después de ser rechazada por 3 el mismo día que instó a la cuarta compañía a investigar la historia, animándolos a hablar con la policía o la ambulancia. El personal en la escena del accidente, para su sorpresa, aceptaron asignar un reportero al caso y después de una investigación exhaustiva, todos los detalles alineados, la policía confirmó la gravedad del accidente. Los paramédicos corroboraron incluso el conductor del camión, que deseaba permanecer en el anonimato, atestiguó haber visto a Shannon apoyándose en el perro en busca de apoyo. La historia ganó fuerza con las noticias locales que presentaban una entrevista con Shannon y los periódicos que publicaron su relato. Pronto la historia se transmitió a nivel nacional en las principales estaciones de noticias y se publicó en los medios de comunicación de todo el país. Solicitudes inundó el refugio, abrumando al personal con preguntas sobre la disponibilidad de Hero. Una pequeña multitud se reunió afuera del refugio cuando Hero se convirtió en una celebridad con una larga lista de espera para adopción. A pesar de la afluencia de visitantes y solicitudes, encontrarle un nuevo hogar a Hero rápidamente siguió siendo un desafío. Sin embargo, justo cuando la esperanza pareció fugaz, surgió una oportunidad única. Un funcionario del gobierno contactó al refugio insistiendo en inspeccionar a Hero para un rol específico. La llamada vino de un departamento con una oficina en toda la ciudad, indicando un gran interés en la historia de Hero. Después de una serie de pruebas realizadas por una mujer fuera del héroe del refugio, pasó con gran éxito. Se reveló que el héroe comenzaría inmediatamente un programa de entrenamiento de prueba para perros de búsqueda y rescate, aceptado en una prestigiosa academia. El héroe recibiría orientación profesional para perfeccionar sus habilidades innatas con su potencial. Se reconoció el futuro del héroe como un canino que salva vidas. Parecía ilimitado. El rescate de Shannon había allanado el camino para el notable viaje de Hero, asegurando que tendría un nuevo hogar donde sería apreciado y bien cuidado. ¡Qué increíble giro de los acontecimientos! Déjanos saber lo que piensas en los comentarios a continuación después de ver esta historia. Piénselo. Entonces no hay otra historia sobre el lobo. Esperemos lo que sucederá. Los lobos son reconocidos como algunos de los depredadores más formidables del mundo, conocidos por su naturaleza viciosa y violenta, así que cuando un lobo se topó con un bebé después de un auto crash, la mente del padre inmediatamente fue al peor de los casos. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó completamente atónito. Leona y Simon eran residentes de una ciudad bulliciosa en el corazón de Rusia, ambos profundamente inmersos en sus carreras trepidantes y emocionantes. Sus caminos se cruzaron a través de sus carreras profesionales.
Esfuerzos Leona, una representante de la marca, y Simon, un ejecutivo de ventas, se sintieron atraídos el uno por el otro durante un encuentro casual en una reunión desde el principio. Simon quedó cautivado por la belleza de Leona en su comportamiento relajado, mientras que Leona se sintió encantada por la personalidad pícara de Simon en sus reuniones iniciales. Rápidamente se convirtió en un romance y en poco tiempo se convirtieron en un dúo inseparable, una fuerza a tener en cuenta en sus círculos empresariales, que viven en una gran casa opulenta, conducen autos de lujo y frecuentan fiestas extravagantes. Estilo de vida, sin embargo, en medio de su torbellino de éxito, nada podía compararse con la alegre noticia de que Leona estaba esperando un hijo, aunque la paternidad no estaba activamente en su agenda. La revelación del embarazo de Leona los llenó a ambos de una alegría abrumadora y anticiparon ansiosamente la llegada de su pequeño. Creyendo que su mundo ya perfecto se enriquecería aún más con la incorporación de un nuevo miembro a su familia, mientras León y Simón anticipaban ansiosamente la llegada de su hijo, su mundo se vio sacudido por un giro devastador de los acontecimientos. La empresa para la que ambos trabajaban colapsó repentinamente y se agotó. Un fondo que dejó a todos los empleados, incluidos Simon y Leona, repentinamente desempleados de la noche a la mañana, se vieron arrojados a una crisis financiera. Su otrora vibrante estilo de vida se hizo añicos, lucharon para llegar a fin de mes, se despidieron de sus extravagantes fiestas y lujos y se vieron obligados a vender su espaciosa casa y mudarse a una modesta. En su nuevo hogar, ubicado en medio de la tranquilidad de la naturaleza, se ganan la vida a través de trabajos humildes, aunque exiguos, en el pueblo cercano, aunque el trabajo apenas pagaba lo suficiente para cubrir sus necesidades, encontraron satisfacción en su simple existencia, apreciando los momentos de respiro de las dificultades de la vida. Para complementar sus provisiones, Simón se aventuró en el bosque para cazar comida. Fue durante una de estas excursiones que se encontró con una vista inesperada, un formidable lobo hambriento mirándolo con intensidad primordial a pesar del peligro inherente. En lugar de levantar su arma contra la bestia, Simón hizo una acción espontánea. Decisión. Reconociendo la extrema necesidad del lobo, le ofreció una parte de su captura, reconociendo que la criatura merecía más sustento que él. El lobo olisqueó el cadáver y luego miró a Simon con un sentimiento de gratitud antes de arrastrar la carne más profundamente en el bosque. Fue un encuentro raro para Simon, quien había atravesado el bosque innumerables veces sin encontrarse con una criatura tan magnífica. Este encuentro casual dejó una marca indeleble en él, un recuerdo que sabía que llevaría consigo toda la vida mientras los pensamientos de Simon se demoraban en el encuentro con su teléfono. De repente sonó interrumpiendo el momento de tranquilidad. Era Leona llamando para informarle que se había puesto de parto corriendo hacia el hospital. Simón llegó y descubrió que Leona ya había dado a luz a una hermosa niña sosteniendo a su hija por primera vez. Simón estaba abrumado por una profunda sensación de alegría y propósito al darse cuenta de que esta pequeña y preciosa vida era su nueva razón de ser. Llamaron a su hija Maddie y en los días siguientes volcaron sus corazones en atender todas sus necesidades a pesar de los desafíos que enfrentaron. Maddie con el amor y el cuidado que se merecía. Sin embargo, la tragedia ocurrió un día tormentoso mientras Simon conducía con Maddie en el asiento del automóvil a su lado. Sin previo aviso, un árbol se derrumbó en la carretera, dejando a Simon con poco tiempo para reaccionar. El auto chocó con el maletero volteándose mientras la cabeza de Simon golpeó la ventana. Momentos después, recuperó la conciencia sintiéndose aturdido pero aliviado de encontrarse relativamente ileso. Su preocupación inmediata era la seguridad de Maddie. Rápidamente revisó para asegurarse de que ella estuviera ilesa. Frenético de preocupación, Simon salió de entre los escombros y desesperadamente escaneó el área en busca de su hija recién nacida, pero para su horror, Maddie no aparecía por ninguna parte. Con manos temblorosas, marcó el número de Leona y le contó los detalles del accidente. Su corazón latía con miedo. Leona corrió a la escena uniéndose a Simon en la frenética búsqueda de su bebé desaparecido, pero sus esfuerzos resultaron feudales cuando llegaron las autoridades. Simon hizo caso omiso de las ofertas de atención médica. Alrededores, sin embargo, a medida que la oscuridad extendía, la esperanza comenzó a disminuir sin inmutarse por el inicio de la noche. Simon y Leona continuaron su búsqueda luchando contra los elementos en su búsqueda para encontrar a su preciosa hija, pero cuando amaneció,
su desesperación se profundizó sin señales de Maddie a la vista, decididos a no dejar nada. Piedra sin remover, Simon se aventuró en el bosque cercano con el corazón pesado por la aprensión. En medio del denso follaje surgió un rayo de esperanza, una manta inconfundiblemente mate y descartada en medio de la maleza. El corazón de Simon se apretó con una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué Max Blanket estaba aquí a millas del lugar del accidente? Mientras juntaba la tela húmeda contra su pecho, un crujido atravesó la quietud enviando un escalofrío por su columna girando lentamente. Se había encontrado apenas una semana antes, pero con el que había compartido su captura en un inesperado acto de empatía. Ahora, frente a él, la presencia del lobo parecía cargada con una energía inexplicable. Sus intenciones no estaban claras. El corazón de Simon se desplomó, no por miedo a su propia seguridad sino por de pavor ante la vista. Ante él, un trozo del vestido de Matt colgaba de la boca del lobo, encendiendo una oleada de angustia y pavor dentro de él. Si este depredador hambriento hubiera devorado a su precioso bebé, la idea era insoportable, pero cuando el lobo se dio la vuelta y le hizo una seña a Simón para que lo siguiera, se sintió obligado a perseguir, su mente girando con una miríada de miedos. Cuando se aventuraron más profundamente en el bosque, en medio de la maleza yacía Maddie viva e ilesa, su presencia un faro de esperanza en medio del desierto. Abrumado por el alivio, Simon tomó a Maddie en sus brazos abrazándola fuertemente contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo había terminado aquí a millas del lugar del accidente? Sabía que el lobo había presenciado el accidente y, impulsado por un instinto innato de protección, había llevado a Maddie a un lugar seguro en un silencioso intercambio de gratitud. El lobo inclinó la cabeza antes de retirarse a las profundidades del bosque. Ante Simon, sintió como si el noble, la criatura, había retribuido su acto de bondad anterior ofreciéndole una comida, salvaguardando a su hija en su hora de necesidad. Con Maddie acunada en sus brazos, Simon susurró un sincero agradecimiento al lobo que se marchaba, un gesto de gratitud que permanecería grabado para siempre en su memoria. Mientras regresaba a Leona, su corazón se desbordaba de asombro y asombro ante el extraordinario vínculo entre el hombre y la bestia. Al reflexionar sobre esta increíble historia, uno no podía evitar maravillarse ante las profundidades del instinto maternal mostrado por el lobo, un testimonio de lo extraordinario